amor de Dios. Ese fue el pasaje, ¿cierto? El gran amor de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se manifestó el amor de Dios en esta semana en ustedes? ¿Cómo se manifestó ese amor de Dios? ¿Qué hizo el Señor esta semana? Yo creo que el Señor esta semana a usted le ha socorrido, le ha dado ese gran amor. Primero que todo, haciendo de usted una persona más entregada al Señor. Una persona que confió en el Señor. Una persona que leyó su palabra. Una persona que oró. Así yo creo que Dios ha demostrado su amor. Fuera de eso, también Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha restablecido la salud a algunos, ¿cierto? Les restableció la salud, ¿sí? Pero también el amor del Señor se muestra en las luchas y en las pruebas, las dificultades. Allí está el amor de Dios. Nunca se separa el amor de Dios de nuestras vidas. Bien, vamos entonces a pensar en este título para que de hoy en 8 días lo recuerden, ¿cierto? Junto a cada mara hay un Elim. Bueno, el título aparentemente no suena a nada especial, ¿no? Junto a cada mara hay un Elim. ¿Dónde lo encontramos? Pues en el pasaje de Éxodo que ya leímos, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué pasó? ¿Qué pasó con el ejército de Faraón? Todos sus carros se ahogaron, ¿cierto? Estaban persiguiendo al pueblo de Israel y se ahogaron y el pueblo de Israel pasó derecho por tierra seca porque Dios hizo un milagro, dividió las aguas. Y es un hermoso cántico que encontramos en el capítulo 15. El cántico de Moisés y de María tiene por título. Vamos a leer solamente unos versículos para tener en cuenta el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y bueno, para no hacer tan largo la lectura, vamos a pasar al versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente y a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ahí entonces está la situación. El pueblo había pasado, se había dado cuenta de lo que Dios había obrado, cómo Dios los había liberado de Egipto, pero había abierto allí las aguas del Mar Rojo y todo el ejército del faraón se había ahogado. Y había brotado del corazón del pueblo de Israel, junto con Moisés y con María, ese cántico de alabanza, cántico de reconocer la grandeza y el poder de Dios. Si ahí terminara el capítulo 15, diríamos entonces: oiga, qué pueblo para ser un pueblo que adoraba completamente al Señor. Pero resulta que no termina ahí, continúa el capítulo. Y ahí es donde entra en escena lo que vamos a ver para este título. ¿Cómo es que se llama el título del mensaje? Donde hay, junto a cada mara hay un Elim. Acuérdese bien de eso. Pues bien,
Después de haber cantado, adorado, alabado al nombre del Señor, engrandecido el nombre del Señor, incluso estaban danzando, tocando instrumentos muy alegres, muy contentos, etcétera, ¿cierto? Pasamos entonces a otra situación, tan diferente, tan diferente. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El pueblo entonces que estaba allí cantando y alabando y adorando al Señor se encontraba en una situación difícil. ¿Cuál era la situación? 3 días sin encontrar agua. Se dice entonces que humanamente un cuerpo humano puede resistir 3 días en el desierto sin agua. Hasta 3 días, pero más de 3 días no puede resistir. Así que el pueblo de Israel, toda esta cantidad de personas, ¿no? Algunos han calculado más o menos 3 millones de personas que estaban entonces en aquel desierto, se encontraron con esta situación, tenían sed y no tenían agua, anduvieron 3 días por desierto sin hallar agua y llegaron a Mara, vieron allí un lugar donde había agua y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué no las pudieron beber? Eran amargas. ¿Qué situación, no? Llenos de necesidad de agua, encuentran agua, pero no la pueden beber, porque es amarga. Y comienza entonces el desespero. Ahora, ¿por qué se llama Mara? Porque sus aguas eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Viene el desespero. ¿Qué situación la que vemos acá? Como 3 días antes estaban allí muy contentos, alabando al Señor, gozosos, cantando, saltando, entonando esta canción, este cántico, y apenas han pasado ¿cuántos días? 3 días. 3 días. Y se olvidan de esa bendición de Dios. Se olvidan de la grandeza de Dios. Solamente en 3 días. Ahora alguno dirá, bueno, eso fueron ellos allá los israelitas. Pero muchas veces nosotros también nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Nos olvidamos de ese Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que obra sobrenaturalmente. Porque llegan pruebas, llegan dificultades, llegan momentos difíciles y entonces nos olvidamos de ese Dios grande y poderoso. Quizá usted se ha olvidado de Dios en alguna circunstancia, o si no se ha olvidado, se ha desesperado y de pronto ha caído en palabras como decir, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué si yo asisto a la iglesia? Si yo leo la Biblia, si yo oro, ¿por qué? Y de pronto no lo ha expresado así, pero lo ha pensado allá en su corazón. Eso es lo que está retratado aquí con la actuación del pueblo de Israel. Comenzaron a murmurar, se olvidaron del Dios que ha abierto las aguas, había hecho ese milagro portentoso, los había librado de la muerte y se olvidaron de ese Dios y comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Y cuál era la murmuración? ¿Qué era la queja? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Estamos muriéndonos de la sed, llevamos 3 días. ¿Qué vamos a beber? A veces en la vida cristiana, en la vida del caminar del cristiano, en la vida del peregrino, porque somos peregrinos en esta tierra, hay momentos también amargos, hay momentos de mara. Yo no sé si estará pasando usted por algún momento difícil, por alguna situación difícil, ya sea salud, ya sea económica,
ya sea problema de pareja, problema familiar, cualquier dificultad. Es posible que usted esté pasando en este momento. O es posible que haya pasado por momentos también difíciles. Pero quiere decirle algo también, es posible que pase, que vaya a pasar por momentos también difíciles. No quiero ser ave de mal agüero, como se dice, pero esa es la realidad. Podemos pasar por momentos difíciles. ¿Qué se iba a imaginar el pueblo? Que no iban a encontrar agua y mucho más que el agua que encontrarían sería amarga. Para el cristiano no hay escapatoria de momentos difíciles. Podemos pasar por momentos también difíciles. Vamos a mirar un pasaje en el capítulo 8 de Mateo. Mateo 8, pasaje que nos habla de las tormentas. Tormentas que a veces vienen a nuestra vida. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todo estaba tranquilo en aquel mar de Galilea, todo tranquilo, las aguas tranquilas. Se embarcó Jesús con sus discípulos, pero después se formó una gran tormenta. Estaban luchando allí contra las olas los discípulos del Señor Jesucristo. Estaban agobiados, estaban agotados, pero Jesús dormía en la embarcación. Aprendemos, hermanos y amigos, que aún siendo cristianos podemos pasar por momentos difíciles, por momentos de angustia, momentos de preocupación. Esos son los momentos de Mara, momentos de amargura, donde no tenemos fuerzas para luchar, como estaba pasando con los discípulos del Señor en el mar de Galilea. No tenían fuerza ya para luchar contra la naturaleza. Pero cuando contamos con Jesús, viene la calma, viene la bonanza, viene la tranquilidad. Después de la calma, después de la tormenta viene la calma, la serenidad. Eso es lo que hace el Señor. Pero no podemos decir entonces que el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, está exento de momentos difíciles. Sería una gran mentira. No estamos exentos de momentos difíciles en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Hay momentos difíciles, hay pruebas, hay muchas dificultades. Pero ahí está Dios, está nuestro Señor para socorrernos su ayuda. Volvemos entonces a Éxodo capítulo 15. ¿Qué hizo Moisés ante la murmuración del pueblo de Israel? Le estaban reclamando. Habían salido de Egipto. Egipto era conocido por tener mucha agua. Era un país en aquel entonces, creo que no tanto hoy, pero en aquel entonces había mucha agua potable, agua buena, agua dulce en Egipto. Así que el pueblo de Israel estaba recordando, en Egipto había mucha agua para beber y ahora nos estamos muriendo de sed. Esa es la murmuración. Murmuraban contra Moisés y por supuesto contra Dios. ¿Qué hizo Moisés? Moisés llamó a la unidad de riesgo, de gestión, a la unidad de gestión y riesgo. Envíeme unos carrotanques acá, porque esta gente está sin qué beber. Y Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Jehová, oró al Señor. Con toda su fe le clamó al Señor. ¿Y qué hizo Jehová?
Jehová le mostró un árbol. Tal vez podemos pensar, le dijo, oiga, Moisés, mire ese árbol que está ahí a su derecha. Córtalo y échalo en las aguas. Y Moisés, ni corto ni perezoso, hizo como Dios le dijo. No se puso a pensar, oiga, Señor, pero este árbol, ¿qué va a hacer este árbol con estas aguas que son amargas? No, Moisés no racionaliza. Moisés tiene la fe en el Señor, confía en Él y hace lo que Dios le dice. Y lo echó en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Las aguas se endulzaron. Cortó el árbol, lo echó en el agua y las aguas se endulzaron. Entonces ya no era Mara, porque las aguas habían sido transformadas, cambiadas, endulzadas. ¿Qué podrá representar entonces este árbol? Este árbol está representando, está simbolizando a la cruz de Cristo Jesús. Es un simbolismo de la cruz de Cristo Jesús. Podemos pasar por momentos amargos, pero la cruz de Cristo Jesús cambia esos momentos. La cruz de Cristo Jesús cambia nuestra vida, nos transforma totalmente. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese árbol que Moisés, creyéndole a Dios, echó en el agua de Mara y las aguas se volvieron dulces, es la cruz de Cristo que endulza nuestra vida, que transforma nuestra vida, porque Cristo se hizo maldición por cada uno de nosotros, porque era maldito el que fuera colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en el madero de la cruz, para hacer de nuestra vida una vida no amargada, no de aguas amargas, sino de aguas que fluyen vida, aguas que dan vida, aguas que endulzan a nuestra vida. Y no hay otra forma sino solamente la cruz de Cristo Jesús. Solamente ese árbol que Dios le mostró a Moisés es ahora la cruz. Es solamente la cruz de Cristo Jesús, donde Él derramó su sangre, dio su vida para cambiar totalmente la vida de cada uno de nosotros. Si tú estás pasando por un momento difícil, por momentos de mara, de aguas amargas, tienes que acercarte a la cruz de Cristo Jesús. Tienes que llegar a la cruz de Cristo Jesús. Tienes que tener la fe en esa cruz de Cristo Jesús, porque Él allí fue colgado, pagando la deuda del pecado de cada uno de nosotros para darnos una nueva vida, para transformar esa vida de lucha y de prueba por la cual pasamos en una vida de fortaleza, pero solamente viene a través de Cristo Jesús. No viene por nada más, sino solamente por la sangre de Cristo Jesús. Ese árbol precioso es el árbol que a muchos nos ha dado una nueva vida, la cruz de Cristo Jesús. Nos ha dado una nueva vida. En la cruz de Cristo Jesús nosotros hemos muerto a nuestro pecado. Dice la palabra del Señor que hemos sido crucificados con Cristo Jesús. Allí hemos muerto con Cristo Jesús a nuestro pecado. El pecado ahora es la excepción, no es lo común, no es la práctica, es la excepción en nuestra vida. En esa cruz nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados, encontramos el perdón de todo lo malo que hemos hecho, encontramos una nueva manera de ser, nueva manera de pensar. Eso es lo que hace este árbol precioso
de la cruz de Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Moisés entonces y las aguas se endulzaron. Y dice allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Pensemos, amigos y hermanos, cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida, no digamos, ¿por qué me sucede a mí? Sino más bien, ¿para qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios me está colocando en esta situación? ¿Cuál es el propósito de mi Dios? Dios, yo no entiendo el propósito, pero yo sé que tú tienes un propósito. Estoy pasando por esta lucha, por esta dificultad, pero Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Esa es la manera de nosotros responderle al Señor. ¿Para qué Dios me pasa por esta prueba, por este desierto, por esta situación? Pues allí lo encontramos. Dios les iba a dar allí, en Mara, le iba a dar al pueblo de Israel estatutos y ordenanzas. Y allí los probó Dios. Dios estaba probando cuál era la fe de este pueblo, qué era lo que este pueblo realmente había entendido cuando Dios los liberó del faraón. ¿Y qué más dice el Señor en el versículo 26? ¿Qué dijo? Si yo oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿cuál es la promesa para este pueblo? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nos gusta esa última parte, ¿no? Yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué es lo que hice antes? Si oyeres atentamente la voz de Dios. La pregunta es, ¿estamos oyendo atentamente a la voz de Dios? ¿O cuáles son las voces que estamos escuchando? Quizá no estemos escuchando atentamente a la voz de tu Dios, a la voz de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra. Si oyeres atentamente. ¿Qué más? Si oyeres, pero si también hicieres lo recto delante de tus ojos. Si oyeres e hicieres. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos haciendo lo recto delante de Dios? No lo recto según el concepto de cada uno. Porque tú puedes pensar, estoy haciendo lo recto, estoy haciendo lo que es bueno, pero es posible que no sea lo recto delante de Dios. ¿Y qué más dice? Y dieres oído a tus mandamientos. Si obedecieres los mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué más dice? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Eso es lo que está diciendo Dios a este pueblo de Israel. Pero es también lo que nos dice a nosotros. Él dice, es necesario que escuche la voz de Dios, que haga lo recto delante del Señor, que guarde sus mandamientos. Y yo entonces le voy a sanar. Pero la primera sanidad que hace el Señor es la sanidad del alma. Es la más importante, la sanidad del alma. Cuando nosotros somos sanos, porque Cristo nos endulza nuestra vida y cambia esa vida de pecado por una vida de obediencia al Señor. ¿Cuántos ya han sido sanos del poder del pecado? ¿Cuántos? Amén. Yo creo que ojalá la mayoría. Quisiera decir que todos, pero ojalá la mayoría
hemos sido sanos de la peor enfermedad. ¿Cuál es la peor enfermedad del ser humano? ¿Acaso el cáncer? ¿Quizá el SIDA o quién sabe qué más? No, la peor enfermedad es la del alma, la del espíritu. La peor enfermedad es estar bajo condenación eterna, estar separado de Dios, estar en enemistad con el Señor. Es la persona que está encadenada al vicio, al pecado, a las cosas del mundo. Es la persona que hace lo que a él le parece que es lo correcto, pero no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también Él sana, claro que sí. Aquí hay personas que han sido sanas por el Señor. Aquí hay personas que tienen familiares que han sido sanos por el Señor. No lo podemos negar. Es un hecho, es una realidad. Porque Él dice, yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo te he probado en Mara. Yo he colocado allí esa prueba de aguas amargas. El pueblo ha murmurado contra mí. Pero si ese pueblo escucha la voz de Dios, si ese pueblo hace lo recto, si guarda los mandamientos, ninguna enfermedad les voy a enviar a ellos. Esa es la promesa del Señor. Y es la promesa también para nosotros. Pero a veces nos falta escuchar a Dios y confiar en ese Dios. Creerle al Señor. Él es nuestro sanador. Él es Jehová Rafa, Dios que sana por misericordia. Dios que obra sobrenaturalmente. Dios que conoce nuestras debilidades físicas. Él conoce nuestro cuerpo porque Él nos creó. Él sabe todo, cómo funcionan nuestros órganos. Él lo sabe absolutamente todo. Él es nuestro sanador. ¿Cuántos pueden darle la honra y la gloria al Señor en este día? Él es nuestro sanador en dos vertientes. Una, nos ha sanado, nos puede sanar, perdonando nuestros pecados, haciendo de nosotros personas diferentes, nacidas de nuevo, pero también nos puede sanar nuestras enfermedades. Él puede sanar nuestras enfermedades si le creemos a Él y si está bajo la voluntad de Él. Por eso es hermoso darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios aún por esa enfermedad. A veces nosotros llegamos a pedirle, Señor, aquí vengo a pedirle esto. Pero qué bueno decirle, gracias Señor, porque sé que esto que está pasando en mi vida personal, tal vez en mi familiar, tal vez en mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi esposa o mi esposo, yo sé Señor que tú tienes un propósito grande. Yo sé Señor que tú estás al control de todo. Y yo sé, Señor, que tú eres Dios que sana. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y decirle al Señor. Y luego, ¿qué sucedió? Avanzaron, se fueron de aquel lugar y llegaron a Elim. Donde hay Mara, siempre habrá un Elim. Y llegaron a Elim. ¿Qué había en Elim? Había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Totalmente diferente a Mara. Eran aguas potables, aguas dulces. 12 fuentes de agua. Qué hermoso pensar entonces cómo el Señor obra, cómo el Señor cambia las situaciones. Después de estar allí en esa situación, desesperados, amargados, no tenían agua, no tenían que beber, y Dios les da esa promesa de si ellos cumplían sus mandamientos y encuentran un oasis maravilloso. En el desierto encontrar un oasis es algo extraordinario, muy grande. Encontraron allí 12 fuentes de aguas y 70
palmeras. Hermanos, después de la tormenta viene la calma, cuando sabemos esperar en el Señor y confiamos en el Señor. Yo no sé las situaciones por las cuales estés pasando o hayas pasado, pero lo que sé es que el Señor tiene la salida, tiene la solución, tiene un mejor mañana para tu propia vida. ¿Cuántos pueden tener esa fe? Todos deberíamos tener esa fe en el Señor. Y volvemos a acordarnos de lo que pasó con los discípulos del Señor en Mateo. ¿Qué sucedió con los discípulos del Señor? Dice el versículo 26. Estamos en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y ahí está la razón. Ahí está la razón, poca fe. Y creo que es también para nosotros. Por eso dijo el Señor Jesucristo, y tuviere fe como un granito de ¿qué? De mostaza. Casi ni se ve el granito de mostaza, ¿cierto? El problema está en nuestra falta de fe. Tenemos a veces una fe muy endeble, muy poquita, de tal manera que cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega ese momento de prueba, entonces nuestra fe no tiene la fortaleza para seguir creyendo en el Señor. Y comenzamos entonces a pensar cosas que no debemos de pensar. Nos angustiamos, nos preocupamos, hay ansiedad, hay desespero, pero no tenemos la fe para creer en el Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Eso fue lo que pasó allí entonces con el pueblo de Israel en aquel lugar del desierto. Encontraron el agua que ellos estaban anhelando, pero Dios los tenía que probar. Dios los estaba probando. Todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Aún las pruebas son para nuestro bien. Nos cuesta trabajo entender eso. Quisiéramos que nuestra vida fuera sin pruebas, todo fuera color de rosa, pero no es así. Como hijos de Dios aprendemos que Él prueba a sus hijos. Dios no tienta a sus hijos, pero Dios prueba a sus hijos para ver cuál es la fe que nosotros realmente tenemos, si realmente se cumple lo que decimos, porque decimos dependemos de Dios. Eso es lo que decimos todos, al menos yo lo digo. Yo dependo de ti, amado Dios. Yo le digo todos los días, Señor, dependo completamente de ti. Pero se acabó el dinero y entonces ya no dependo de ti, sino dependo de la angustia, de la preocupación. ¿No es cierto? Dependo. Así es nuestra naturaleza humana, hermanos queridos. Pero este pasaje de la Biblia nos está diciendo, tenga la fe, siga teniendo la fe, porque Dios tendrá lo mejor. Como cristianos, pensemos siempre, como dice la misma palabra, todo lo que pasa ayuda a nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensemos entonces qué nos está enseñando el Señor. Quizá el Señor nos está enseñando a confiar más en Él, a creer en Él. Creo que eso es lo que está pasando en muchos de nosotros en la actualidad. Él nos está enseñando, confíe en mí. Y al mismo tiempo piense, crea de que yo soy soberano. Porque esa es una de las cosas que más nos cuesta trabajo. Queremos que Dios haga algo, pero a veces nos olvidamos que Él es ¿qué? Soberano. Hasta donde Él diga, hasta donde Él quiera, como Él quiera, Él es soberano.
Así que Dios muchas veces nos enseña su soberanía a través de pruebas, a través de luchas, a través de dificultades, porque Dios nos ama. El pueblo de Israel fue pueblo amado por Dios, pero también el pueblo ahora nuestro, Él nos ama, y porque nos ama sabe todas las cosas, y también prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Como hijos del Señor pasamos por momentos muy difíciles, pero finalmente encontraremos el Elim. Yo tengo esa esperanza, yo tengo esa seguridad. Habrá un Mara, pero al mismo tiempo habrá un ¿qué? Un Elim. Esa es la fe que nosotros debemos de tener en el Señor. ¿Cuántos están ahora en el Elim? Amén. Hay muchos que están en el Elim. ¿Y cuántos están en Mara? Amén. También. No podemos decir, no, yo solamente estoy en el Elim. No, no podemos brincar por encima, ¿no? El pueblo de Israel tenía que pasar por Mara. ¿Por qué tenía que pasar por Mara y por qué no tenía que pasar por otro lugar? ¿Por qué? Han podido rodear la tierra y dar una vuelta y llegar a Elim. Pero ¿por qué no pasaron? ¿Por qué tenían que pasar por Mara? Porque Dios lo había ¿qué? Dispuesto así. Esa es la respuesta. Dios lo había dispuesto así. Este pueblo tiene que pasar por Mara porque lo voy a probar. Quisiéramos nosotros brincar el problema, tener una garrocha y pasar por encima del problema, pero no lo podemos hacer. Tenemos que pasar por el problema porque Dios en alguna manera nos está mostrando y nos está formando el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Así que no puedes evadir, pero lo más bonito, lo más que nos anima, que nos fortalece, que nos da una esperanza y una seguridad, es que hay allí un momento de Mara, pero luego hay un Elim. Hay un Elim donde voy a encontrar esa paz, esa abundancia de la misericordia del Señor. Pero ¿cómo vamos a llegar a Elim? ¿Cómo vamos a llegar a este lugar? Mediante nuestra fe. Mediante la fe en el Señor. La fe en el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros pues estamos sujetos al tiempo y el tiempo sí que realmente a veces nos carga. Porque queremos que las cosas sean ¿qué? Ya. A veces le decimos, bueno, Señor, voy a darte un mes. Te voy a dar un mes. Si en este mes no pasa algo, entonces yo voy a hacer esto. Y llegó el mes y no sucedió lo que debía suceder. Y entonces la persona dice, ah, bueno, entonces yo voy a hacer esto. Porque el tiempo realmente nos encadena. Pero Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios es un eterno presente. Dios es un eterno presente y es en el tiempo de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Así que para llegar al Elim necesitamos tener la fe en el Señor. Si no tenemos la fe en el Señor, vamos a quedar siempre ¿dónde? En Mara. Vamos a estar en Mara. Vamos a estar angustiados, vamos a estar murmurando, vamos a estar decayendo en nuestra vida espiritual. Nos vamos a estar atormentando. Vamos a estar ansiosos, preocupados y nos vamos desgastando nosotros mismos. Pero ahí está el Señor que dice, aquí tengo un Elim. Pero tienes que llegar a ese Elim mediante la fe. Sigue teniendo la fe en mí, nos dice el Señor. ¿Cuántos desearían estar en el Elim en este día? Todos necesitamos estar en el Elim, pero no sabemos cuándo.
Pero lo que sí sabemos es que las pruebas, las dificultades, las aflicciones son pasajeras. Son pasajeras, hermanos queridos. Grábese eso en su mente y en su corazón. Son pasajeras. Y Dios está formándonos a través de lo que pasa en nuestra vida. Dios nos está amando más, aún en medio de las luchas y las dificultades. A veces pensamos que Dios nos ama porque todo sale ¿qué? Bien. Pero Dios nos ama tanto en aquello que sale bien como lo que no sale tan bien. Allí está el amor de Dios. Démosle gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque podemos pasar por luchas, por dificultades, pero nuestro Dios nunca nos abandona, jamás. Él está para levantarnos, para darnos la mano, para socorrernos, para ayudarnos, para rehacer nuestra vida espiritual, rehacer nuestra familia, rehacer el hogar. El Señor obra maravillosamente. No hay nada imposible para el Señor. No lo hay, como lo dice la misma palabra. Gracias a nuestro Señor por esta preciosa lección. ¿Recuerdan entonces el título? Junto a cada mara hay un Elim. Recuerde bien eso. Acuérdese de esta semana. Y el Señor es poderoso y misericordioso. Amado Padre, amado Dios, estas enseñanzas a través de lo que pasó con el pueblo de Israel nos ayudan, Señor, a entender el gran amor que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos, como hijos tuyos, pasar por momentos de dificultad, claro que sí. Momentos de mara, momentos de amargura, momentos de ansiedad y preocupación. Pero también, Señor, estamos convencidos que hay un Elim, hay un lugar, hay una salida, hay una paz, hay una bonanza que solamente tú nos las puedes dar. Gracias, Señor, porque tú sigues cambiando vidas, transformando hogares, amado Señor. Para ti, Dios mío, no hay nada imposible, amado Señor. Y gracias por las pruebas, gracias por las luchas, gracias por la enfermedad, gracias por la escasez, amado Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos abandonas. Por el contrario, tu bendición es poderosa en medio de esa lucha. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Mucho nos has bendecido, Señor. Y tú, Señor, nos sanas, como decía este pasaje. Primero nos sanas de la enfermedad más terrible para la humanidad, el pecado. Y también nos sanan nuestros cuerpos, amado Señor. En ti encontramos todo, bendito Dios. Danos la fe, Señor. Danos la fe, como ese granito de mostaza, para nunca desmayar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.